En el tutorial de hoy veremos la tabla maestro de artículos dentro de las aplicaciones de Bistritto K, como puede ser el SQL Pyme, SQL Obras o SQL TPV. Accederemos a esta tabla maestros a través de archivo Artículos. Es una de las partes fundamentales de la aplicación. Aquí es donde tendremos toda la información relativa a la política de precios de compra y venta del artículo, así como la gestión del stock y su trazabilidad. Empezaremos en primer lugar viendo la codificación de los artículos. El sistema permite tener códigos alfanuméricos que podemos introducir de manera manual o bien configurar la aplicación para que genere códigos correlativos. Con respecto al nombre, tiene una longitud máxima de 60 caracteres y es el dato que aparecerá en las ventanas de búsqueda y en los documentos. El resto de datos que iremos viendo a continuación aparecen en la parte inferior divididos en solapas. Empezaremos por la solapa de general. El primero de los datos a destacar es el de la familia. El sistema permite configurar una estructura de familias a distintos niveles en la que introducir los artículos. Estas familias se pueden configurar desde Archivo Familias. Aunque no es obligatorio tener una estructura de familias, sí es recomendable, puesto que nos van a permitir utilizar esta agrupación de artículos para hacer filtrados en los informes, por ejemplo, para poder ver un listado de ventas por familia, o para utilizarlos en procesos de la aplicación, como puede ser la generación de pedidos a proveedor filtrando por familia. Y sobre todo porque podemos estipular condiciones de precios para ventas y compras en función de la familia. Podemos estipular distintos tipos de condiciones, descuentos de línea, cambios de tarifas, promociones del tipo A por B o A más B, indicando además los periodos de validez de dichas promociones, así como indicar también las comisiones por tipo de agente y en función de la tarifa de los artículos. Además, desde las familias podremos también acceder de una forma rápida a una consulta de estadísticas, es decir, a poder ver de manera mensual las ventas por familias y por años, pudiendo verlo también en modo gráfico, e incluso podemos indicar mensajes personalizados, es decir, podemos indicarle al sistema que cada vez que utilicemos un artículo perteneciente a esa familia, salte un mensaje que puede ser de distintos tipos, de información, de aviso, de error o de confirmación, con el texto que indiquemos a continuación. Algo del estilo, por ejemplo, revisar la disponibilidad antes de confirmar el pedido, indicando además en la parte inferior en qué documentos queremos que salte dicho mensaje personalizado. Ahí lo tenemos. Nos encontraremos a lo largo de la ficha del artículo en varias ocasiones con este tipo de iconos que vemos aquí. La lupa es para seleccionar un valor de entre la tabla de familias en este caso, y con los otros dos lo que hacemos es acceder en modo edición, de manera que accedo a la ventana de familias pudiendo desde aquí crear familias nuevas, crear nuevos mensajes o borrar mensajes personalizados, accediendo a las condiciones, etc. Si lo hacemos con el botón del más, podremos crear directamente una familia con el nombre indicado en el propio campo. Ahí lo tenemos. El resto de campos que vemos a continuación son los relativos al coste. La aplicación permite trabajar con distintos tipos de coste que vamos a ver a continuación. El último coste sería el último precio de compra introducido en un documento de albarán o factura de compra. El coste destino sería el último precio de compra pero teniendo en cuenta los portes. El coste medio es una media aritmética de los distintos precios de compra. El coste ponderado es una media teniendo en cuenta las existencias en cada momento. Y el coste ponderado destino es lo mismo que el coste ponderado pero teniendo en cuenta no solo las existencias sino también los portes. La casilla de coste, que es la que se utilizará como referencia para generar los documentos, se podrá actualizar con cualquiera de los costes anteriores. En este caso, está configurado para que se actualice con el último coste de compra. Con respecto a los precios, podemos trabajar tanto con precios sin IVA como con precio con IVA incluido. De manera que si queremos fijar un precio con IVA, el sistema recalculará el precio sin IVA y viceversa. Además, por diferencias entre precio y coste, el sistema calculará el beneficio del artículo, tanto en porcentaje como en importe neto, y podemos también estipular un beneficio mínimo de manera que el sistema nos podrá avisar cuando al realizar un documento estemos por debajo de ese beneficio mínimo. Es posible también trabajar con tarifas de precios y no solo con el precio base que acabamos de ver.
Las tarifas en este caso aparecen en la parte inferior. Tengo 3 configuradas, grandes superficies, minoristas y web, que se configuran en artículos, tarifas. De manera que si utilizamos el botón de indicar en artículos, automáticamente incorporaremos esa tarifa a la ficha de artículo, evitando así tener que introducirla de manera manual. A la hora de trabajar con los precios en las tarifas, disponemos de 2 opciones que podemos elegir en el campo superior, o bien con beneficio sobre coste o bien sobre descuento. Si trabajamos con beneficio sobre coste, que es como está ahora mismo configurado, trabajaremos indicando un beneficio sobre el campo coste. De tal manera que a la hora de estipular los precios, lo que estoy haciendo siempre es indicarle el beneficio que le quiero ganar. Esto lo que permite es que de forma automática, cada vez que varíe el precio de coste del artículo, variarán los precios de las tarifas, manteniendo intacto el porcentaje de beneficio. La otra opción, que es trabajar con el descuento sobre precio, lo que nos permite es trabajar sobre el precio base aplicando descuentos positivos o negativos en función de si el precio es mayor o menor. En este caso, por mucho que varíe el coste, el precio no se va a ver alterado, solamente variará si nosotros decidimos variar el precio de referencia. Si, por ejemplo, ahora paso a poner 0,60, ya el sistema nos pregunta si queremos actualizar los precios de las tarifas, manteniendo intactos los descuentos. La siguiente solapa es la de otros datos. De aquí resaltaremos los datos más importantes. El campo de descripción lo que nos permite es tener una descripción más amplia que el nombre, es un campo en el que se puede escribir de forma ilimitada y que puede aparecer en los documentos impresos. El campo de observaciones es un dato totalmente interno, no aparecerá en los documentos. Podemos tener también códigos de barras múltiples para el artículo. Podemos indicar los tipos de IVA que le pertenecen a cada artículo, así como fórmulas de cantidades. Esto estaría pensado para aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, vamos a vender por metros cuadrados, metros cúbicos, etc. Y lo que tenemos es que indicarle al sistema las dimensiones para llegar a calcular la cantidad en metros, por ejemplo. En este caso, ancho por largo para calcular metros cuadrados. Esto podría sernos útil, por ejemplo, si vendiéramos tablones de madera y necesitamos cortarlos a una medida específica, de tal manera que al darle al sistema ese ancho y largo, él calcula el metro cuadrado. Podemos también indicar las cuentas contables que le corresponderían en caso de trabajar con el enlace contable. También podemos indicar el formato de catálogo que queremos utilizar para este artículo y posteriormente imprimirlo, así como va a ser la actualización del coste que comentábamos anteriormente. También podemos indicar las dimensiones del artículo, algo que podremos utilizar para vincularlo con el módulo de transportistas. La siguiente solapa de categorías web solo deberíamos de rellenarla en aquellas situaciones en las cuales tengamos una tienda online conectada a través del módulo de SQL Commerce con los programas de Distrito K. Estas categorías web se definen en archivo categorías web y son una estructura de agrupación de artículos independiente a las familias que serán vistas luego en la web. También podemos tener marcas para nuestros artículos que podemos definir y establecer en dicho campo. Con respecto a la solapa de proveedores, aquí es donde tendremos los proveedores a los que compramos dicho artículo con sus tarifas de precios y que se irá actualizando a medida que vayamos realizando compras. Podemos también establecer cuál es el proveedor por defecto, que será el resaltado en amarillo, algo importante puesto que en la mayor parte de los informes de la aplicación podremos filtrar por el proveedor por defecto. La solapa de almacén es la que hace referencia a la gestión del stock del artículo. Hay que destacar que podemos crear como artículos de la aplicación conceptos que vayamos a facturar y que no tienen por qué tener gestión de stock, en cuyo caso tendríamos el campo a valor no, como por ejemplo si facturamos servicios de una reparación, una cuota de mantenimiento, etc. Si decidimos llevar a cabo una gestión de stock del artículo, en la parte inferior es donde veremos dónde está el stock, separado por cada uno de los almacenes de la aplicación. Estos almacenes se definen en archivo almacenes. Podemos tener tantos como queramos, indicando la dirección de cada almacén y pudiendo estipular incluso las ubicaciones que tiene dicho almacén. De tal manera que podemos ver en pantalla el stock actual del artículo en cada uno de esos almacenes y podemos indicarle el stock mínimo e ideal que nos gustaría tener en cada almacén, así como el pedido mínimo para realizar al proveedor.
Esta información se utilizará posteriormente para generar de forma automatizada pedidos a proveedores. También podemos indicar para cada almacén la ubicación por defecto del artículo en ese almacén. Además del stock, podemos ver campos como el pendiente de servir o de recibir, que lo que hacen es indicarnos qué cantidad tenemos en pedidos de venta o de compra respectivamente pendientes de enviar o de recibir. Si nos fijamos en la pantalla, estamos viendo como además de ver el stock en unidades, la estoy viendo también en cajas. Podemos decirle al sistema que queremos trabajar con una segunda unidad de medida adicional, en este caso serían las cajas, pero podemos tener tantas como queramos, como kilos, metros, etc. De tal manera que entonces el stock lo gestionaremos también en esa segunda unidad, pudiendo ver no solo el dato de stock, sino el pendiente de servir y de recibir también en cajas. Para que esto funcione debemos de configurar en este caso el factor unidad, es decir, cuántas unidades irían en cada caja. Otra posibilidad es trabajar en el sistema con artículos padres e hijos. Ese sería el caso que vamos a ver a continuación, teniendo en este caso una bobina que lleva 50 unidades, que sería en este caso el artículo padre, y teniendo el artículo hijo, que sería las unidades sueltas. En este caso lo que tenemos son dos fichas independientes de artículos, por lo tanto cada uno puede tener precios de venta y de compra distintos, y en este caso el artículo hijo actualiza el stock en el artículo padre, de tal manera que lo que tenemos aquí es un stock equivalente, el stock real lo llevará el padre. Este stock equivalente se calcula utilizando el factor de actualización. Volviendo al artículo que estábamos cogiendo como referencia, veremos el resto de solapas. La de fotografías lo que nos permite es introducir una o varias fotografías para el artículo. Podemos también indicar artículos equivalentes de manera que a la hora de hacer documentos de venta, si no tenemos stock del principal, el sistema nos proponga los artículos equivalentes. Podemos estipular también condiciones de precios tanto para clientes como para proveedores, sería lo mismo que hemos visto antes en las familias. Y a mayores podemos tener tres condiciones especiales para los artículos, de tipo asociado, regalo o promociones A+B. Así como indicar también la comisión para los tipos de agentes para este artículo en concreto. Las categorías serían un tipo de clasificación que podemos hacer para los artículos que se define en archivo categorías, sería distinto a las familias. Estas categorías además las podemos realizar para distintos apartados de la aplicación, en este caso es compartida para artículos y proveedores. Puede tener también los niveles que queramos y nos va a ser de utilidad a la hora de realizar búsquedas o filtrados en la aplicación. Como acabamos de ver, no es posible poner precios por categorías, eso hay que hacerlo por familias. La solapa de datos adicionales es totalmente personalizable, es decir, podemos crear en la aplicación tantos datos adicionales como necesitemos si creemos que necesitamos algún dato a mayores de los que vienen en el estándar. Estos datos adicionales se configuran en archivo datos adicionales, los podemos tener para distintos apartados en la aplicación, en este caso sería para artículos. Podemos crear tantos como necesitemos, pudiendo ser de distintos tipos, de texto, numérico, fecha, autoincremental, día y mes, lógico que sería un check para marcar, o de tipo memo que es de texto ilimitado. Además podemos tener valores permitidos, es decir, que solo podamos seleccionar entre los valores indicados aquí, o que sea un texto sin valores permitidos simplemente para escribir en él, como el caso que tenemos en pantalla. Para ver el resto de solapas que nos quedan, tenemos que movernos a otro tipo de artículos. La solapa de composición hace referencia a aquellas situaciones en las cuales yo tengo un artículo que se compone de otros. Sería el típico ejemplo cuando queremos hacer un pack, en este caso, por ejemplo, para vender un equipo más una impresora. También lo podríamos utilizar en aquellas situaciones en las cuales nosotros no tengamos el artículo entero, sino por piezas. Por ejemplo, una mesa, que no viene entera y que la vendemos por lo tanto por piezas, y tendríamos el tablero, las patas, etc. En este caso, la composición puede estar montada por artículos en concreto o bien por familias de artículos, como en el caso de la impresora. A la hora de estipular el precio del artículo final, en este caso del pack, puedo hacerlo para que sea la suma del precio de los componentes o bien fijar un precio manual en cuyo caso aparecerá resaltado en color rojo. Algo muy similar sucede con la solapa de materiales y recursos, solo que en este caso lo que le estamos diciendo al sistema es que forma parte
del artículo no solo otros artículos, sino también otro tipo de conceptos como la mano de obra. Y estamos incorporando, por lo tanto, el coste del montaje en este caso. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho si tenemos el módulo de proyectos e incorporamos bases de precios a la base de datos. En este caso, al igual que veíamos antes, el coste es la suma de los costes de los artículos y recursos que lo componen y el precio puede ser también fijado a mano, poniéndolo en este caso de color rojo. Por último, nos queda por ver la solapa de características. Las características son propiedades que tienen los artículos, de manera que tienen varias variantes, pero eso no implica que hablemos de artículos diferentes. Sería el caso, por ejemplo, de tener en un artículo tallas y colores, o de tener otro tipo de características como podría ser lotes y caducidades, sobre todo si hablamos del sector de la alimentación, o de tener, por ejemplo, números de serie. Estas características, que como estamos viendo pueden ser de distintos tipos, se configuran en archivo características, pudiendo tener distintas dimensiones. Trabajando con las características podemos tener dos situaciones. Si tenemos características del tipo lote y caducidad o números de serie, en este caso cada vez que recibamos la mercancía deberemos introducir el lote y caducidad que tenemos y a la hora de hacer las ventas también deberemos informar dicho campo. Esto nos permite que sepamos en todo momento en el almacén qué lotes y caducidades tenemos disponibles. Y podemos hacer también una trazabilidad de ese lote. En este caso vamos a hacerlo del lote de los unos, sin la caducidad, para que nos enseñe todo lo que lleva ese lote. De tal manera que podemos ver ya en pantalla en qué documentos se ha vendido ese lote, la cantidad vendida y a qué cliente. Podemos además hacer doble clic encima y acceder al documento en cuestión, en este caso una factura. Podemos ver si se ha fabricado o utilizado en alguna fabricación, como en este caso, y los documentos de compra relacionados con ese lote, pudiendo ver también quién es el proveedor y la cantidad comprada. Esto mismo lo podemos imprimir en modo informe, de manera que podríamos directamente imprimirlo o exportarlo a algún otro tipo de herramienta ofimática como el Word, el Excel, el PDF o enviarlo directamente por correo electrónico. En el caso de tener características como tallas y colores, que sería el caso de la alfombrilla de ratón, en este caso ya tengo una serie de valores permitidos, es decir, ya sé de antemano qué tallas y colores voy a tener, no tengo que esperar a comprarlo para saberlo, y esto me permite poder definir precios diferenciados según esas combinaciones, por ejemplo, en este caso por tamaños, todo lo que sea pequeño tiene un precio, las medianas tienen otro precio y las grandes tienen otro precio distinto. Podemos también estipular fotografías para cada combinación y también códigos de barras para cada combinación de características, lo cual nos permitiría que a través del lector pudiéramos simplemente leer el código de barras de la etiqueta y con eso el sistema identificaría el artículo y la combinación de talla y color. Con respecto a la barra de navegación superior, destacar que el icono del más sirve para crear artículos nuevos, el icono del menos para eliminar un artículo, aunque hay que destacar que en la aplicación no se podrá eliminar nunca ningún dato que haya sido utilizado. Podemos realizar búsquedas sobre los artículos y sobre cualquiera de los campos que vemos aquí. Por defecto la aplicación va a buscar siempre por la primera columna que tenemos visible, en este caso la del código, que además es la que tiene esa pequeña marca que nos indica la ordenación. De manera que si clicamos nuevamente en la columna estaremos cambiando la ordenación. Si lo que queremos es buscar, por ejemplo, por nombres, simplemente habrá que clicar en el título de la columna y ya estaremos buscando por ese dato. Introducimos la palabra buscar, por ejemplo, cable, y con eso el sistema se posiciona sobre el primer artículo cuya palabra empieza con lo que estamos buscando. Si queremos hacer una búsqueda por contenido, es decir, una búsqueda parcial, utilizaremos la flecha de la derecha. Y aquí podemos encadenar búsquedas, ahora buscar, por ejemplo, lo que lleva a mayores el número 6, hasta llegar a localizar el artículo en cuestión. También podemos hacer búsquedas más complejas utilizando las solapas superiores, por ejemplo, para buscar por familia de artículos. Para buscar también por marca, buscar por proveedor,
por referencia de proveedor, por código de barras, por capítulo, que esto sería en el caso de trabajar con el módulo de proyectos e incorporar bases de precios a la base de datos. En cualquiera de estas pantallas la búsqueda siempre funciona como hemos mencionado al principio, es decir, simplemente indicando la columna por la que quiero buscar. Y también podemos buscar por cualquiera de los datos adicionales que creemos en la aplicación. Por ejemplo, que podemos buscar aquellos artículos que tengan en regrabable la palabra sí. También podemos duplicar artículos, cambiarles el código, vincularles documentos externos, por ejemplo, una ficha técnica, que se puede acceder directamente desde la aplicación a ella. Podemos también establecer distintos idiomas y realizar traducciones de los datos de los artículos y establecer mensajes personalizados, como veíamos con las familias. Los mensajes son siempre del mismo nivel, pueden ser de información, de aviso, de error o de confirmación, indicando además dónde queremos que salte dicho mensaje. Con respecto a las herramientas, comentar que todo lo que veamos en el apartado de herramientas es exactamente igual a lo que nos podemos encontrar en el panel lateral. En primer lugar, podemos acceder a una trazabilidad de documentos, es decir, a un histórico de documentos donde intervenga este artículo. Podemos filtrarlo, por ejemplo, para este año. Y podemos seleccionar el tipo de documento que estamos buscando o bien que nos enseñe todos aquellos que han afectado al stock. De tal manera que veremos albaranes, facturas, albaranes de compra, etc. Podemos ver desde aquí el detalle de ese documento y además navegar directamente a él haciendo doble clic. La trazabilidad ya la vimos antes, está pensada para utilizar si tenemos características. Podemos acceder a un extracto del artículo, es decir, a que nos enseñe todos los movimientos del stock de dicho artículo y si en este caso tenemos segunda unidad de medida, podremos verlo también en esa segunda unidad de medida. Viendo incluso el acumulado, para llevar un mayor control. De tal manera que por cada almacén nos dirá el total. Todos estos movimientos, además, nos permiten navegar al documento en cuestión para consultar. Podemos acceder a las estadísticas de venta de dicho artículo, viéndolo por meses, por años, en modo gráfico y además pudiendo cambiar el tipo de gráfico que queremos visualizar. Por último, podemos consultar desde aquí cuál sería el precio con IVA o sin IVA para un determinado cliente de este artículo, lo cual tendría en cuenta cualquier tipo de condición de precio que se haya podido establecer vinculada al cliente o al artículo. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre los datos maestros de artículos en las aplicaciones de Distrito K.